El fin de semana que todo comenzó, estaba completamente desconectado. Había decidido quedarme en casa, lejos de mi teléfono, de las redes sociales, de todo. Solo yo, el sofá, café caliente y el sonido de la lluvia suave contra la ventana. Rat Pan Falls siempre era así los fines de semana, tranquilo, un poco olvidado, moviéndose a su ritmo pausado habitual. Vivía en un edificio de apartamentos antiguo, de esos que parecen atrapados en el tiempo. Mis vecinos eran gente sencilla. La señora del 104 paseaba a su perro cada mañana. El chaval del B13 siempre andaba en patineta por el aparcamiento. Una pareja de la calle de abajo se peleaba a gritos, pero siempre hacían las paces al día siguiente. Era domingo cuando vi la alerta. No oí ningún sonido. Solo noté un cambio en la luz de la sala, como si algo hubiera parpadeado. Miré el televisor, que estaba apagado, y se había encendido solo. La pantalla mostraba un fondo rojo con letras blancas estáticas. Alerta de emergencia, no abandone su hogar. Permanezca desconectado. Evite las ventanas. Espere instrucciones. Cogí mi teléfono móvil por reflejo. Mostraba exactamente el mismo mensaje. El mismo color, la misma fuente. Ni sonido, ni sirenas, ni explicación. Solo ese texto. Mi primera reacción fue reír. Parecía un error del sistema. Quizás una prueba mal programada. El gobierno a menudo hace simulacros, ¿verdad? Especialmente en pueblos pequeños como el nuestro. Pero cuando intenté cambiar de canal, el televisor se congeló. El botón de encendido no funcionaba. Mi teléfono también se congeló. La pantalla parpadeó y luego volvió a la alerta. Lo reinicié, pero la misma advertencia reapareció, como si estuviera impresa en el propio sistema. Miré por la ventana, esperando ver algún movimiento, alguna respuesta colectiva. Pero todo seguía igual. Algunas luces encendidas en los edificios de alrededor, pero nadie en la calle. Ni siquiera el sonido de la señora llamando a su perro, o el patinador, o la pareja discutiendo. Solo un silencio denso, como si el mundo contuviera la respiración. Volví al sofá, con el teléfono aún en la mano. Intenté abrir cualquier aplicación, pero nada funcionaba. Todo estaba congelado. Encendí la vieja radio del estante. Tan pronto como se encendió, la voz del locutor fue interrumpida, y la misma frase de alerta empezó a repetirse, como un mantra suave y sin emociones. No abandone su hogar. Permanezca desconectado. Evite las ventanas. La apagué inmediatamente. A partir de ese momento, todo en mí quería decir que era solo un fallo técnico, una coincidencia, pero algo andaba mal. Muy mal. A la mañana siguiente, lo primero que noté fue el silencio. No un silencio común, era algo más pesado, como si el sonido hubiera sido drenado del pueblo. Ni siquiera los pájaros cantaban. Me levanté lentamente, abrí la ventana y miré afuera. El cielo estaba nublado, pero sin señal de lluvia. Las calles estaban limpias, las casas exactamente como siempre, pero nadie a la vista. Ni coches, ni puertas abriéndose, ni pasos en la acera. Parecía que todos simplemente habían desaparecido o habían decidido, al mismo tiempo, quedarse en casa. Ni siquiera el perro de la señora del 104 ladraba ya. Lo más extraño fue que las luces de la mayoría de las casas seguían encendidas, incluso por la mañana. Como si la gente siguiera dentro, simplemente inmóvil. Observé durante unos minutos, esperando algún movimiento. Cuando noté una cortina moverse en el apartamento de enfrente, sentí una oleada de alivio. Pero el alivio duró poco. La cortina se movió con una lentitud exagerada, como si fuera tirada por alguien que no estaba muy seguro de lo que hacía. Y entonces, a través del cristal, vi un rostro. Era el señor Larkin, del 202. Solo miraba fijamente al cielo, sin pestañear, inexpresivo. La cortina se bajó lentamente de nuevo y la ventana se cerró. Volví adentro e intenté hacer una llamada. Llamé a mi hermana, luego a mi amigo Mark, y luego a la línea principal de la ciudad.
Todos los números sonaron, pero ninguno contestó. Hasta que una llamada se conectó. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla del móvil. Contesté de inmediato. Hola. Silencio. Luego, una voz surgió, pero no era la suya. Era baja, suave, extrañamente tranquila. Ya todo está bien. Quédese en casa. Espere instrucciones. Colgué inmediatamente. No sé por qué me asustó tanto. No era una amenaza. Era el tono. Demasiado tranquilo, demasiado controlado, como si alguien hubiera sido entrenado para tranquilizarme. Pero yo no estaba tranquilo. Y algo me decía que no debía estarlo. Poco después, oí pasos en el pasillo. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era el adolescente del B13, el chico de la patineta. Pero no llevaba su patineta. Solo caminaba lentamente por el pasillo, mirando cada puerta. Llegó a la mía, se detuvo unos segundos y luego susurró algo demasiado bajo para que lo entendiera. Luego siguió caminando hasta el final del pasillo y desapareció por las escaleras. Abrí la puerta un poco y lo llamé, pero no respondió. Ni siquiera volvió la cabeza. Esa noche fue aún más extraña. Las farolas parpadeaban, como una bombilla a punto de quemarse. En un momento de nerviosismo, grité por la ventana, preguntando si alguien sabía qué estaba pasando. Nadie respondió. Pero, a lo lejos, oí el sonido de una puerta abriéndose. Y luego otra. De repente, en toda la manzana, varias puertas comenzaron a abrirse lentamente. La gente salió de sus casas, pero no hablaban, no interactuaban. Solo caminaban en silencio hacia la calle, mirando hacia arriba, a la nada, como si esperaran que algo cayera del cielo. Allí estaba el señor Larkin, de pie en medio de la calle, todavía con esa expresión vacía. La señora del 104 estaba a su lado, con su perro, que ahora yacía inmóvil, con los ojos abiertos. El adolescente también estaba allí. Nadie se movía más. Me quedé allí, observando, con el corazón latiéndome con fuerza. Y entonces, como si hubieran recibido una orden invisible, todos volvieron a entrar al mismo tiempo. Cerré las cortinas, apagué las luces y me senté en el suelo de la cocina. Algo estaba pasando, y no era solo una simple alerta. Nadie parecía asustado, y eso es lo que más me molestaba. Era como si hubieran aceptado una nueva regla, una nueva lógica. Y yo era el único que todavía no había descubierto qué era. Me desperté al día siguiente con una extraña sensación en el cuerpo. No era dolor, ni cansancio, sino una especie de peso sobre mis hombros, como si el aire fuera más denso. El techo parecía más bajo. El silencio ya no era extraño, era la nueva normalidad. Me levanté con dificultad, bebí un café que sabía a papel y fui a la puerta. Cuando intenté girar el pomo, no se movió. Lo intenté de nuevo, con más fuerza. Nada. Estaba cerrado por fuera. Esto no tenía sentido. No había cerradura en el exterior de la puerta. Al menos, no que yo supiera. Empujé, golpeé, forcé. Nada se dio. Fui a la ventana de la sala e intenté abrirla, pero noté que el cristal era diferente. No reflejaba bien. Era como si una película hubiera sido pegada por fuera. Cogí un martillo del armario y golpeé con fuerza. El cristal se agrietó, luego se rompió, y un viento frío entró por la abertura. Pero el aire tenía un olor extraño. No era contaminación, ni moho. Era dulce, casi perfumado, pero artificial. Un olor que hacía que todo pareciera demasiado limpio, como si el mundo hubiera sido sanitizado a la fuerza. Miré a través de las grietas y vi al cartero. Caminaba lentamente, con pasos regulares, sin llevar nada en las manos. Pasó por los buzones, pero no puso nada en ninguno de ellos. Solo caminó hasta el final de la calle y se detuvo. Se quedó allí, mirando a la nada. Seguí observando hasta que se dio la vuelta y regresó por el mismo camino, al mismo ritmo. Al pasar por mi ventana,
Me miró directamente. No con sorpresa, ni con asombro. Simplemente me miró como si yo fuera el extraño en esta historia. Cerré la ventana y fui a la cocina. Encendí el microondas para calentar algo de comida, pero el panel mostraba algo extraño. En lugar de números o funciones, apareció el mismo mensaje de alerta. Las palabras se repetían. Permanezca en casa. Espere instrucciones. Ya todo está bien. Apagué el electrodoméstico inmediatamente. Miré a mi alrededor. El televisor estaba apagado, pero parpadeaba como si intentara encenderse. Mi portátil ya no encendía. La radio emitía estática, con pequeños susurros que no pude identificar. Volví a la puerta. El pomo seguía bloqueado. Empecé a preguntarme si alguien había hecho eso durante la noche. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Cogí un cuchillo de cocina, no para protegerme, sino porque la idea de estar atrapado en mi propia casa realmente empezó a pesarme. No por la falta de libertad en sí, sino por la ausencia de cualquier explicación. Más tarde, oí ruidos en el pasillo. Pasos lentos. Alguien susurrando. Me acerqué a la puerta y escuché atentamente. La voz repetía, casi como un niño aprendiendo una frase nueva. Ya todo está bien. Estás a salvo. Fui a la mirilla. Era la mujer del 103. Iba de puerta en puerta, apoyando la frente contra la madera y diciendo esas palabras suavemente. Luego sonreía y continuaba. Su rostro parecía demasiado sereno, como si hubiera logrado una paz forzada. Cuando llegó a mi puerta, hizo lo mismo, dijo las palabras, apoyó la cabeza y se quedó allí un minuto. En silencio. Hasta que se fue. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo. Cuando finalmente logré levantarme del suelo, noté algo aún más inquietante. Todos los espejos de la casa, en el baño, la sala e incluso en la parte trasera de la puerta del armario, estaban empañados. Ninguna ventana tenía condensación. No había vapor. Pero los espejos parecían haber sido tocados. Y en el centro de cada uno, había una marca, como si alguien hubiera escrito una sola frase con el dedo. Quédate en casa. Era como si el mensaje intentara entrar en mí de todas las formas posibles. A través de la pantalla. A través del sonido. A través del olor. Ahora incluso a través del reflejo. No dormí esa noche. El mundo exterior parecía mudo. Y dentro de mí, algo empezaba a removerse. No era exactamente miedo. Era duda. Como si una parte de mi mente empezara a pensar que tal vez, solo tal vez, tenían razón. Y que realmente debería quedarme en casa. Estaba empezando a perder la noción del tiempo. Las horas ya no pasaban como antes. El cielo mantenía ese tono grisáceo, ni noche ni día, como si el mundo hubiera sido puesto en espera. La comida se estaba acabando. La luz del frigorífico parpadeaba, como si incluso la electricidad tuviera miedo de seguir encendida. Ya no recibía nuevas alertas, pero el mensaje original seguía parpadeando en todos los dispositivos que aún funcionaban. Incluso los que estaban apagados. Se había convertido en una especie de fantasma. La cuarta noche, oí golpes en la ventana de la cocina. 3 golpes secos. Luego, silencio. No pude ver a nadie afuera. A través de la rendija, solo podía ver las altas hierbas del jardín comunitario y el contorno inmóvil de un coche abandonado. Pero había algo en esos golpes. No eran aleatorios. Eran humanos. Medidos. Como si estuvieran siendo usados para llamar mi atención, no para asustarme. A la mañana siguiente, deslizaron una hoja de papel por debajo de mi puerta. Era una carta escrita a mano, con letras temblorosas. Decía: Si aún piensas por ti mismo, baja al sótano del bloque, se trae papel. Sin dispositivos. Firmaba solo con un nombre, Clarke. Pensé en 1000 formas en que esto podría ser una trampa.
Pero al final, la idea de quedarme allí, atrapado y solo, era peor. Salí por la ventana del lavadero, que estaba en la parte trasera y aún tenía un pestillo sencillo. Caminé por la parte de atrás de los edificios, manteniendo la cabeza baja. El silencio me siguió, pero era un silencio opresivo, lleno de ojos invisibles. Vi a algunas personas a través de las ventanas, rostros vacíos, todos mirando dentro de sus propias casas. Como si hubieran renunciado al mundo. Llegué al bloque C, donde el sótano estaba parcialmente abierto, con una piedra calzando la puerta. Bajé las escaleras con cautela y allí, en la oscuridad, encontré a Clarke. Un hombre delgado, sin afeitar, que llevaba un viejo abrigo militar y sostenía una linterna. No parecía peligroso, pero tampoco parecía tranquilo. ¿Viste la alerta, verdad? Sí. Entonces ya estás comprometido. Pero quizás todavía haya tiempo. Pregunté qué quería decir con comprometido. Y fue entonces cuando lo explicó todo. La alerta que recibimos no era un mensaje de advertencia. No estaba destinada a protegernos. Era el comienzo. La entrada. El vector. Diseñaron la alerta para que pareciera segura. Fría, directa, limpia. Pero fue diseñada para fijarse en la mente. Repetición, color, tono. No fue enviada para informar. Fue enviada para condicionar. Me mostró una radio portátil que había sido desmontada. Los cables estaban negros, como quemados. Cada dispositivo que recibe la señal se corroe. Pero no físicamente. La corrosión es mental. Primero aceptas quedarte en casa. Luego aceptas no mirar por la ventana. Luego aceptas que ya no necesitas salir. Hasta que el pensamiento de salir ni siquiera existe. Una mujer del grupo, con los ojos hundidos y los dedos temblorosos, dijo que su marido empezó a repetir frases una semana antes de la alerta. Dijo que ya había recibido la llamada. Y que después de eso, solo sonreía y decía que todo estaba mejor ahora. Clarke me mostró imágenes dibujadas a mano, que representaban patrones de señal, ondas espirales, textos truncados. Estas formas se repiten en las alertas visuales. Se quedan atascadas en el cerebro como un virus. La mayoría de la gente lo acepta. Algunos, como nosotros, resisten. ¿Pero por cuánto tiempo? Me quedé en silencio. El estómago se me revolvía. La alerta, que hasta entonces había tratado como una advertencia extraña, era parte de la contaminación. No había sirenas porque la amenaza no era externa. Estaba dentro de la cabeza de todos. Plantada allí con una frase y un color. Antes de irnos, Clarke me entregó una hoja de papel con notas. Había un mapa dibujado a mano que marcaba el centro del pueblo, donde se encontraba un viejo camión de transmisión de emergencia. Según él, de allí venían las señales. Si puedes apagarlo, quizás haya tiempo para los pocos que aún resistimos. ¿Y ustedes? He visto la alerta durante demasiado tiempo. Regresé a casa por la misma ruta, evitando los ojos vidriosos de los que miraban por las ventanas. Al llegar, cerré todas las cortinas, apagué todos los electrodomésticos restantes y me senté en el suelo, mirando el papel arrugado en mis manos. Por primera vez, sentí que había algo más grande que un simple error del sistema. Y que mi mente se había estado moldeando durante días, quizás desde el primer momento en que miré esa pantalla roja. Pero ahora, lo sabía. En los días siguientes, comencé a notar que algo dentro de mí estaba cambiando. No era físico. Mi cuerpo seguía siendo el mismo, todavía me miraba al espejo con esa expresión de cansancio acumulado. Pero mis pensamientos empezaron a repetirse. Noté patrones en mis propias frases. Pensaba algo y, segundos después, lo repetía en voz baja, como si intentara convencerme a mí mismo. A veces, escribía algo en el cuaderno que Clarke me dio, y cuando lo releía, sentía que no lo había escrito yo. Las palabras salían con demasiada facilidad.
Quédate en casa. Ya todo está bien. Evita las ventanas. No quería pensar en ello, pero los pensamientos venían solos, como un eco. Empecé a desconfiar de mí mismo, de mi propia mente. Y ese es el tipo de miedo del que no se puede huir. Una noche, me desperté con la sensación de ser observado. La luz del pasillo estaba encendida, aunque recordaba haberla apagado. Fui allí y vi huellas mojadas en el suelo. Pequeñas, como de pies descalzos. Iban desde la puerta principal hasta el baño. Seguí lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. El baño estaba vacío, pero el espejo estaba empañado, y en el centro, alguien había escrito con el dedo. Casi estás listo. Esa noche no volví a dormir. Me senté en el suelo de la habitación con la linterna encendida, el cuchillo de cocina a mi lado y el cuaderno abierto. Me forcé a escribir algo diferente. Intenté recordar el nombre de mi hermana, el pueblo donde nací, mi comida favorita. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío parecía todo. Los recuerdos estaban allí, pero se desmoronaban en los detalles. Como sueños contados demasiado tarde. Era como si las partes que me componían estuvieran siendo eliminadas una por una. Al día siguiente, decidí volver al sótano a buscar a Clarke. La puerta estaba entreabierta, como antes, pero no había nadie. El lugar parecía abandonado hacía días, aunque sabía que yo había estado allí hacía poco tiempo. En el suelo, solo una hoja de papel con un dibujo de espiral rojo. En el reverso, una frase escrita con un bolígrafo rojo. Cuanto más miras, más te entiende. A partir de entonces, empecé a cuestionarme si Clarke había existido siquiera. Si ese grupo de personas realmente estaba allí. O si mi mente, en un intento de protegerse, creó una fantasía de resistencia para mantenerme funcionando. Pero el mapa seguía conmigo. Las notas también. Y la angustia no era producto de la imaginación. Eso, lo sabía. De regreso, vi a un hombre de pie frente al edificio, mirando al cielo. Llevaba un uniforme de repartidor, completamente sucio. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo extraño, como si su cuello se hubiera bloqueado. Lo más inquietante era que estaba sonriendo. No agresivamente. Era una sonrisa serena, tranquila. Como la de alguien que acepta plenamente lo que está a punto de suceder. Lentamente, giró la cabeza y me miró. No dijo nada. Pero la sonrisa se ensanchó. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta con todos los muebles que pude arrastrar y me encerré en el baño. Respiraba demasiado rápido. Me temblaban las manos. Mis pensamientos estaban revueltos. Me miré en el espejo e intenté repetir mi nombre en voz alta. No pude. Mi boca se abría, pero no salían palabras. Justo esa sensación de que el nombre ya no me pertenecía. Era alguien, pero no sabía quién. Y la parte de mí que lo sabía, ya se había ido. En las horas siguientes, oí golpes en la puerta. Eran rítmicos, suaves, como los golpes en la ventana días antes. Y entre cada golpe, una voz suave decía: Ya estás listo. Déjame entrar. La voz sonaba como la de mi hermana. O quizás la de mi madre. O quizás la mía propia. No puedo decirlo. Pero era familiar. Y eso fue lo que más me asustó. Pasé el resto de la noche en absoluto silencio, intentando no pensar, no oír, no sentir. Pero incluso con los ojos cerrados, veía imágenes parpadeantes, el fondo rojo, las letras blancas, el mensaje repetido. Y cuando abrí los ojos, me di cuenta de que había escrito en el suelo con carbón de la estufa. Todo está mejor ahora. No recordaba haber hecho eso. Pero la letra era mía. O, al menos, era bastante similar. Cuando amaneció, el cielo parecía aún más extraño. La luz no tenía un color definido, como si el sol intentara levantarse, pero algo estuviera bloqueando la última parte de la mañana. El tiempo no pasaba correctamente.
Mi reloj de pulsera hacía girar los números como si estuviera en modo de prueba. La batería de mi móvil finalmente se había agotado. Incluso el silencio parecía más denso. Todavía tenía el mapa en mis manos. El camión de señales estaba marcado con un círculo en el centro de Rappan Falls, enfrente del antiguo edificio de la estación de radio. Estaba lejos, y el camino estaba expuesto. Pero si no iba, ya sabía mi destino, convertirme en otro cuerpo sonriente mirando al cielo. Cogí el cuaderno, una linterna, un cuchillo y la botella de agua restante. Salí por el lavadero trasero, el mismo camino que antes. Las calles estaban vacías, pero no como una noche cualquiera. Era una ausencia programada. Como si alguien hubiera vaciado el mundo para que no tuviera a nadie con quien hablar. A mitad de camino, vi a una niña de pie en la acera, sola. Miraba el pavimento, con las manos a la espalda, tarareando algo sin melodía. Cuando pasé junto a ella, dejó de cantar. Me miró y dijo en voz baja: Vas allí, ¿verdad? Ellos lo saben. Y luego volvió a cantar. Me quedé paralizado unos segundos. Intenté preguntar quiénes eran ellos, pero ella simplemente se dio la vuelta y entró en la casa de al lado, sin prisas. Seguí caminando, y cuanto más me acercaba al centro del pueblo, más sentía que caminaba dentro de un pasillo de cristal. Los escaparates de las tiendas mostraban maniquíes mirando hacia afuera, todos con sus caras cubiertas por telas rojas. Esto no era normal. Esto no era parte de la decoración. Había sido colocado allí después. ¿Por alguien? ¿O por algo que quería verme pasar? Finalmente, llegué al lugar indicado en el mapa. La vieja estación de radio estaba cerrada con llave, pero detrás de ella, en el solar vacío, estaba el camión. Un vehículo militar, gris, sin matrículas. Las ventanas estaban oscuras y el motor apagado. Aún así, el chasis vibraba, como si alguna máquina en su interior siguiera funcionando. En el lateral, un panel LED parpadeaba con el mismo mensaje: Permanezca en casa. Espere instrucciones. Me acerqué lentamente, con los ojos fijos en las palabras. La sensación de ser arrastrado era real. No físicamente, sino como si mi mente quisiera acercarse, comprender, obedecer. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, oí una voz detrás de mí. No toques eso. Me giré y vi a un hombre, apoyado en una pared, con una barra de hierro. Su cara estaba sucia, su mirada cansada. Era uno de los lugareños que solía ver en el mercado, pero no recordaba su nombre. Se acercó. ¿Puedes seguir pensando? Asentí, inseguro de si era cierto. Entonces tenemos una oportunidad. Se llamaba Martin. Se había estado escondiendo en los túneles de servicio del centro de la ciudad, intentando rastrear la señal. Me dijo que más personas habían intentado destruir ese camión, pero no pudieron ni acercarse. La mayoría se rindieron a mitad de camino. Otros simplemente se detuvieron. Con su ayuda, abrimos la parte trasera del vehículo. Dentro, era peor de lo que imaginaba. No había nadie, pero había pantallas. Muchas pantallas. Y todas ellas mostraban caras. Cientos de caras, de los residentes del pueblo, repitiendo frases sincronizadas. Algunas pantallas mostraban habitaciones de casas, otras mostraban calles vacías. Era como si el camión estuviera observando a todo el pueblo, grabando cada palabra pronunciada, cada ventana cerrada. Martin empezó a destruir los cables con la barra de hierro mientras yo buscaba el generador. La máquina temblaba, como si intentara resistir. Cuando finalmente corté los cables de alimentación, las pantallas parpadearon y comenzaron a apagarse una por una. El sonido de las voces disminuyó hasta convertirse en un susurro, y luego, silencio. Pero no fue el final. Martín dejó de moverse. Se quedó quieto en medio de la caja del camión, mirando la última pantalla aún encendida. Era su cara. Pero estaba sonriendo. Cayó al suelo poco después. Ni grito,
ni lucha. Simplemente cayó. Corrí hacia él, pero no tenía pulso. Su rostro aún mostraba esa sonrisa serena. Por un segundo, pensé que yo también estaba sonriendo. Puse la mano en mi cara. Estaba normal. Pero el pensamiento persistió. Salí de allí tan rápido como pude, corriendo por calles cada vez más distorsionadas. Las casas parecían inclinadas. Los árboles parecían observarme. Y la sensación de ser seguido nunca me abandonó. Cuando finalmente llegué al borde del pueblo, ya no sabía si había logrado escapar de la señal o si simplemente la llevaba conmigo. Me quedé fuera del pueblo por un tiempo. Escondido en un cobertizo abandonado en las afueras de Red Pine Falls, comiendo lo poco que había guardado y bebiendo agua de lluvia. Pensé que quizás había ganado, que el camión destruido significaba el fin de la señal. Pero cada noche oía algo. No fuera del cobertizo. Dentro de mí. Voces bajas, repitiendo lo mismo. No como un pensamiento. Era más profundo que eso. Como si mi mente hubiera sido regrabada por un programa que todavía se ejecutaba en segundo plano. Durante el tercer día en ese refugio, noté una luz roja parpadeando en el cielo. Era un dron. No uno militar. Pequeño, comercial. Venía del norte, rodeó mi posición y luego se fue. Al día siguiente, apareció otro. No era una coincidencia. Seguían monitorizando. Seguían buscando. Fue entonces cuando entendí, el camión no era la fuente. Era solo uno de los transmisores. Como una torre entre muchas. El centro principal seguía activo. Y el centro era lo que alimentaba las voces. Volví. Sabía que era una decisión estúpida. Pero necesitaba saber de dónde venía. Caminé de regreso por el bosque hacia el lado oeste del pueblo. Lo que vi me paralizó. Red Pine Falls no estaba abandonado. Al contrario, parecía en orden. Las luces de las casas estaban todas encendidas. Las cortinas perfectamente alineadas. Algunos niños jugaban en la acera. Pero la forma en que se movían era demasiado artificial. Como si cada gesto hubiera sido ensayado. Como si cada residente viviera una simulación perfecta de su antigua vida. Y todos estaban sonriendo. Encontré lo que buscaba en la parte antigua del pueblo, cerca de las vías de tren en desuso. Se había instalado un centro de operaciones de emergencia en una vieja escuela. Dentro, a través de una ventana rota, vi cables, paneles, antenas. Y una sala llena de gente. Estaban sentados en sillas, uno al lado del otro, con auriculares y monitores. Sus ojos estaban abiertos, pero sin pestañear. Algunos murmuraban palabras sin sentido. Otros solo respiraban profundamente y repetían. Ahora estás a salvo. No había supervisores. Ni seguridad. Solo ellos, funcionando como piezas de una máquina viviente. Caminé entre ellos. Ninguno reaccionó. Y en el centro de la sala, una única pantalla mostraba una vista aérea de Red Pine Falls. Y en la parte inferior de la pantalla, una frase giraba silenciosamente. Conexión estable. Transmisión activa. No sabía qué hacer. ¿Desconectar cables? ¿Destruir equipos? Parte de mí solo quería huir. Pero otra parte quería sentarse allí también. Ponerse los auriculares. Estar en silencio. Dejar de sentir. Dejar de ser. Pero me forcé a marcharme. De regreso, vi mi propio rostro reflejado en el escaparate de una tienda. Estaba sudado, pálido, pero algo andaba mal. Mis ojos no pestañeaban. Y había una ligera sonrisa en la comisura de mi boca. La misma sonrisa que vi en el cartero. En el repartidor. En la niña. Quizás ya había pasado el punto sin retorno. Huí del pueblo esa misma noche. Ni por carretera, ni por los senderos conocidos.
Me abrí paso por el denso bosque, siguiendo solo el instinto y lo que quedaba de mi libre albedrío. Caminé durante horas hasta que el sonido desapareció. No el sonido del pueblo, sino el sonido dentro de mi cabeza. Encontré refugio en una cabaña abandonada en las montañas. Desde entonces, evito cualquier dispositivo electrónico. Uso velas, escribo a mano, como lo que puedo cazar o cultivar. No me conecto con nadie. A veces veo humo en el horizonte. A veces oigo voces que suenan humanas, pero no estoy seguro. Yo nunca voy hacia ellas. Han pasado 6 meses. La señal se ha ido, pero no los pensamientos. Todavía sueño con la frase. Todavía me despierto con la sensación de que estoy sonriendo, incluso cuando no lo hago. A veces olvido mi nombre por unos minutos. A veces me sorprendo repitiendo frases que no escribí. El mundo no se acabó. Pero cambió. Red Pine Falls fue solo un lugar de prueba. Un experimento. Quizás otros lugares ya han sido corregidos. Quizás esta es la nueva forma de controlar a la gente, no con fuerza, sino con una obediencia silenciosa. Una pantalla. Una voz suave. Una orden que suena a cuidado. Si viste la alerta, incluso por un segundo, quizás ya sea demasiado tarde.